Resolveremos el siguiente ejercicio. En la siguiente figura se representan tres vectores. Sus magnitudes se proporcionan en unidades arbitrarias. Determine la suma de los tres vectores. Exprese el resultante en términos de componentes, magnitudes y ángulo con el eje X. Aquí podemos ver los tres vectores. Vector A, B y C. Primeramente se hallan las componentes rectangulares de cada vector. Esto quiere decir que vamos a descomponer cada vector en su componente X y su componente Y. Para hallar el valor en X y el valor en Y, debemos multiplicar la magnitud del vector A en X por el coseno del ángulo y en Y la magnitud del vector A por el seno del ángulo. Aquí nos dan los valores de la magnitud y el ángulo. En X nos da un valor de 38,85 y en Y un valor de 20,65. De la misma manera lo hacemos para el componente del vector B. Multiplicamos para hallar los componentes del vector B en X, multiplicamos la magnitud del vector B por el coseno del ángulo y en Y la magnitud del vector B por el seno del ángulo, así como nos dan los valores aquí, la magnitud del vector B y el seno, lo cual nos da un resultado en X de menos 14,81. Este resultado es negativo porque, como podemos ver en la figura, el vector se encuentra sobre el eje negativo de X y en Y nos da el resultado de 21,97. Para hallar los componentes del vector C es muy fácil, ya que el vector se encuentra sobre el eje de la Y. Esto quiere decir que su valor en X va a ser 0 y en Y va a ser 31, pero este 31 es negativo porque el vector se encuentra sobre el eje negativo de Y. Entonces, para hallar el vector resultante, que en nuestro caso se va a llamar D, debemos sumar A más B más C. Como ya tenemos los valores, simplemente es sumarlos aquí y esto nos da el resultado en X de 24,04 y en Y de 11,62. Para hallar la magnitud del vector D, debemos elevar el valor del componente de X al cuadrado y el valor del componente de Y al cuadrado, elevarlos al cuadrado, sumarlos y sacarles raíz cuadrada, lo que nos va a dar un valor de 26,70. Para hallar la dirección, vamos a llamar a nuestro ángulo del vector D beta. Para esto utilizaremos la función tangente de los componentes en Y dividido sobre los componentes en X de nuestro vector D, lo cual nos da un resultado de 25,79 grados. Y de esta manera resolvemos el ejercicio.